Cuando ya son las 18:10 de esta tarde, y respetando como siempre la puntualidad de quienes ya se han sumado, han estado esperando por 15 minutos en la plataforma y se han dado este tiempo de tolerancia social de 10 minutos, damos comienzo a nuestra tercera jornada en el marco de este seminario dictado por la Universidad de Antofagasta en conjunto con la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Antofagasta, en la cual continuamos revisando conceptos generales que sirven de introducción, que sirven de base, como conceptos generales, como nociones generales para la administración, gestión de nuestras actividades como trabajadores de las culturas, de las artes y del patrimonio. Por lo tanto, en este trabajo, como ya les he mencionado, que es un sobrevuelo, un resumen, que aborda temáticas de forma muy general, pero colocando acento en aquellas áreas o materias que se pueden considerar sensibles para la correcta gestión cultural como agentes culturales, ya sea para aquellos artistas, trabajadores que crean, difunden, circulan, que utilizan las herramientas de la mediación cultural, de la animación sociocultural, que investigan, que ponen en valor, en salvaguarda el patrimonio, que les pueden servir para una correcta gestión de sus organizaciones o como eventuales estrategias para la formulación de proyectos, cosa que verán con mi colega Manuel Tapia a partir de la próxima semana. La clase 1 y clase 2 estuvo centrada en entregarles una visión sistémica y metodológica de cuáles son los agentes culturales, cuáles son las organizaciones, los espacios que conversan, que confluyen dentro de un territorio a través de sus diferentes expresiones y naturalezas para poder gestionar, para poder crear instancias de calidad de vida en favor de la comunidad. Ahí vimos la administración pública del Estado, el tercer sector de la economía y también vimos a las empresas, sus figuras más recurrentes, sus características más sus características principales. De modo que ya hemos visto la institución, ahora vamos a trabajar con las personas. Y en ese sentido, este día va a estar centrado precisamente en esta unidad que yo la he designado, nombrado dentro de la cátedra que dicto, los derechos de los trabajadores de las culturas, en la cual vamos a cumplir con dos grandes objetivos. Por una parte, tener una visión, les voy a exhibir una fotografía reciente, es de esta década, respecto a la realidad de profesionales, técnicos y artistas en relación con su situación contractual, y los conceptos más importantes que dicen relación con materia laboral, contrato de trabajo, contrato especial de trabajadores de las artes y el espectáculo, y también prestación de servicio, un contrato civil, arrendamiento de servicio, la famosa boleta de honorario. Y en la medida de las posibilidades, si no lo dejamos para mañana a primera hora, mañana vamos a ver tema financiamiento, planificación financiera, el derecho de propiedad intelectual, algo que mencionamos el viernes pasado, que es una de las pocas expresiones, no, es la única expresión formal que dice relación con el mundo de la cultura en la constitución política que actualmente nos rige, independiente de que hayan otras garantías y derechos que son pilares de la cultura.
pero en este ánimo privatista que tiene nuestra constitución vigente solamente se reconoce formalmente una libertad de crear y el amparo, la protección del derecho de propiedad sobre las obras, sobre las marcas, sobre las patentes, ya sea propiedad intelectual o propiedad industrial. Por lo tanto, damos inicio y quiero exhibirles un video que nos sirve de introducción a este mundo de derechos laborales, de los vínculos jurídicos que se generan entre las personas que prestan servicios profesionales como técnicos y como artistas en el mundo de la cultura. Por lo tanto, sin nada más que agregar, corre video. ¿Cuál es la realidad de los trabajadores de la cultura de nuestro país? El escenario del trabajador cultural en Chile, estudio desarrollado por Proyecto Trama en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule y Metropolitana, se encarga de responder esta pregunta en relación a los artistas, técnicos e intermediarios de las artes visuales, artes escénicas, literatura, música, audiovisual y gestión cultural. Casi 4.000 encuestas válidas arrojaron entre muchos datos que la gran mayoría de artistas y técnicos tienen estudios universitarios e incluso el 16% tiene magíster o doctorado. Pero, ¿en qué situación laboral está la mayoría de estos trabajadores altamente especializados? El 89% de los trabajadores de la cultura no cuenta con un contrato o boletea para su actividad artístico-cultural. Es decir, un bajísimo porcentaje tiene algún tipo de contrato y más de la mitad trabaja de forma independiente. Es más, solo un 20% trabaja en el área privada, mientras que en Chile más de la mitad de la población en general trabaja en este sector. Además, los niveles de desempleo son mayores que en la población general. Preocupante también son las cifras de protección social. 1 de cada 3 trabajadores de la cultura no está afiliado a ningún sistema de previsión para la vejez. Por otro lado, solo 1 de cada 4 pertenece a algún gremio o sindicato del sector, siendo los vinculados a las artes escénicas, audiovisual y música los que más se asocian. Justamente, los trabajadores de estas disciplinas son los que mejor condición laboral tienen dentro del sector. En esta radiografía del trabajador cultural en Chile, también se refleja que el 61% tiene muchas dificultades para encontrar espacios donde crear y producir sus obras. Y el 71% tiene problemas para distribuirlas, siendo la música y las artes escénicas las disciplinas a las que más les cuesta conseguir este objetivo. Pero, ¿el arte se paga en Chile? Sorprendentemente, 1 de cada 3 encuestados no espera recibir ningún tipo de remuneración por su trabajo. Además, muy pocos trabajadores culturales logran llegar a fin de mes y por ello deben realizar otro tipo de labor para obtener ingresos. Entonces, ¿estamos trabajando por amor al arte? El escenario del trabajador cultural en Chile muestra que artistas, técnicos y gestores del país son el gran motor del desarrollo cultural, la fuerza detrás de la vitalidad de nuestra producción artística, lo que no basta para potenciar la cultura de un país. Fuerte, ¿eh? Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad de nuestra área. Esa área que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y de la Fundación para la Pobreza, como se lo señalé en la clase pasada, es un tercio, es un 1.5, un 1.3 del Producto Interno Bruto de Chile. El arte, la cultura, el espectáculo. Es un área que maneja miles de millones
pero no todos, por A, B, C, D motivos, no pueden acceder a esas condiciones. No estamos aquí para generar catarsis respecto a los porqués. El Observatorio de Políticas Culturales, a través del proyecto Trama, se acercó con un trabajo de campo, de investigación, de diagnóstico, a través de encuestas, mesas, focus group, con diferentes actores de 4 regiones del país, y nos permitió tener esta visión macro. Pero estamos aquí precisamente reunidos para trabajar, aunar voluntades, transmitir experiencias y conocimientos para ir cerrando estas brechas. Es uno de los principales objetivos de estas instancias, de poder apelar a la generosidad y transferir ideas, nociones que nos permitan ir paso a paso mejorando. Por lo tanto, cuando nosotros nos propusimos esta separación de áreas para tratar, se me antojó comenzar este día de esta forma, para ir construyendo juntos un relato, desde la realidad hasta el ideal, desde el ser al deber ser. Y no es pensado con el afán de bajonear a nadie, sino de, como dice Juan Carlos Bodoque, soy un optimista informado. Nuestro querido amigo de 31 minutos, Juan Carlos Bodoque. Entonces hay que reconocer la realidad y uno aborda los desafíos, supera las dificultades, precisamente tomando el sartén por el mango. Y eso significa afrontar la realidad y no esconder la cabeza como lo hace el avestruz. Ponerle el pecho a las balas y, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra responsabilidad social como gestores, de ir aportando con nuestro grano de arena a fin de ir mejorando estas condiciones. Buena parte de este trabajo, si bien es cierto, no vamos a generar un cambio radical, porque esto lleva décadas. Por una parte, la voluntad política del Estado y también el apoyo de los sectores políticos, económicos del país. Nosotros como gestores culturales, como artistas, como trabajadores de la cultura, tenemos mucho que decir, porque también somos empleadores, nosotros también contratamos, nosotros también muchas veces permitimos o hacemos caso omiso de algunas prácticas. Y es por eso que, dado esta realidad, comenzamos con esta mirada a fin de entregar las herramientas en el transcurso de esta reunión que nos convoca el día de hoy, mes de diciembre ya. Por lo tanto, retomando el tema de la materia que nos mencionaba Trama, este grupo de investigadores, gestores, profesionales, técnicos que trabajaron arduamente en 4 regiones del país, les comparto ya datos de su informe, que lo pueden descargar, que se los voy a habilitar en la plataforma Módul del Centro de Educación Continua de la Universidad de Antofagasta. Y podemos empezar a ver que dentro de estas 6 áreas que el estudio planteó, de las artes visuales, escénicas, literatura, música, el mundo audiovisual y de la gestión cultural, siempre el mayor porcentaje, lo más representativo, es que no existe una contractualidad de por medio. Todo es informal, es una realidad. Como les señalé, no vamos a buscar las causas, no vamos a hacer un árbol de problemas, sino que al contrario, hay que neutralizar esto. Y luego el segundo gran espacio que nos encontramos, que es cubierto por el mundo de las artes, de la cultura, es la famosa boleta de honorario.
Todo ello demuestra una debilidad, demuestra una fragilidad de capacidad de acceso a derechos sociales, de previsión, de salud, y muchas veces no permite acceder a beneficios de otra índole por carecer de los antecedentes que permitan avalar determinada condición, o derechamente el desconocimiento de las herramientas para poder generar movilidad, salir de esa situación de vulnerabilidad o de precariedad. Hablo desde el deber ser. Cada persona es un universo diferente, siempre lo menciono, especialmente en el mundo artístico. Por lo tanto, hay veces, y se debe reconocer, que este mundo tan formal, tan burocrático, tan leguleyo, no es un traje en el cual un artista se sienta cómodo. Pero es importante que tengan nociones porque precisamente el ordenamiento jurídico y el mundo, aquí y en la quebrada del Ají, funciona siguiendo determinadas normas y reglas. Luego, tenemos otra mirada. Ya vimos que un gran porcentaje de la colegiatura de nuestro sector o no tiene contrato o boletea. Y empezamos a ver otra realidad, otra perspectiva de este objeto en estudio. Y nos empezamos a dar cuenta de que no tiene contrato o boletea, pero en un amplio margen practica, desarrolla, ejecuta, trabaja, crea en aquello que estudió o aquello que es su vocación. Por lo tanto, se dedica exclusivamente a la actividad artística y cultural. Es la barrita roja que ustedes ven, siempre superando el 35%. Quizás el caso más particular dice relación con el mundo de la literatura, donde existe, podríamos señalar, 3/3 de actores culturales, agentes de la cultura, de ese rubro, de esa línea de las artes, que le dedica en mayor o menor medida en partes iguales, pero uno ve las artes visuales y un 45%, en la música un 51% de los colegas se dedica exclusivamente a desarrollar su talento, su arte, y así lo mismo en artes escénicas y en el audiovisual y en la gestión cultural. Por lo tanto, esta imagen que nos entrega este estudio nos permite reconocer que el artista, el gestor, el cultor, en una amplia mayoría, se dedica precisamente en aquello que abrazó como vocación, profesión, oficio, lo cual demuestra también una alta profesionalización o dedicación al área. Luego tenemos que analizar esta siguiente lámina del informe del observatorio a través del proyecto Trama, en que se hace la pregunta de campo, se hacen las preguntas de campo que van orientadas a saber a qué porcentaje del ingreso mensual corresponde a actividades artísticas culturales por rol. Ya vimos que un alto porcentaje no tiene contrato, boletea, de que una amplia mayoría trabaja en el área con dedicación casi exclusiva, pero podemos ver que entre artistas, técnicos e intermediarios, léanse intermediarios, gestores culturales, mediadores, más del 80% de su ingreso, la barrita granate, en este caso color vermellón, creo yo, también le dedica un amplio porcentaje
de su ingreso mensual precisamente al arte. Y aquí es cuando empezamos a darnos cuenta de que dependiendo de la disciplina artística, empezamos a ver el tema previsión. Y el tema previsión empieza a ser evidentemente un blanco y negro, de forma extrema. Si está afiliado a una AFP o al ex-INP, es decir, cuenta con acceso a previsión y quienes no. Y el hecho de que existan 2 dígitos con porcentajes altísimos de no afiliación es un tema complejo. Es decir, en la práctica, una de las pocas medidas universales que se ha dado durante la pandemia, muchos de nuestros colegas no van a acceder a ella porque no tiene afiliado a una AFP, o no está en el IP, o en el INP. Estamos viendo que existe un porcentaje altísimo de trabajadores de la cultura, de colegas que van a llegar a una edad en que no van a poder optar una jubilación porque no cuentan con los recursos. Más encima con un modelo caníbal de fondos de pensiones. Luego, si estamos viendo que buena parte de nuestra población no tiene contrato, no boletea, o boletea, de que se dedique exclusivamente, que buena parte de sus ingresos son por estas acciones a las cuales se dedica exclusivamente. En proyección previsional están súper débiles, cual es preocupante, y nos empezamos a centrar en el empoderamiento en cuanto a herramientas de gestión. También entramos a un callejón oscuro, porque el levantamiento de información es que ya existe un 2,7% que es nulo en cuanto a herramientas de gestión, y un 1% alto. 1% alto. Y la mayoría que es entre bajo y medio, un estándar entre, yo lo dejaría como un 3,94 si estuviéramos ponderando una nota en una sala de clase. La amplia mayoría tiene conocimientos medios o bajos de herramientas de gestión cultural. Entonces, yo me rasco la cabeza y me preocupo aún más porque no solamente no tiene caña, sino que además no sabe pescar. Ni siquiera tiene acceso a pescado. O sea, ni siquiera el ejemplo que te dicen en la escuela, en las charlas de emprendimiento, o discursillos, no hay que entregarle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Bueno, aquí ni siquiera hay pescado, amigos míos. Entonces, también nos tiene que llevar a la reflexión. Si no contamos con caña de pescar, no contamos con pescado, porque ni siquiera nos subsidian el pescado, ni siquiera estamos al lado del río donde pescar. Nos hacen la siguiente pregunta: ¿y qué tan empoderado está esta persona para saber que puede pescar? Es decir, derechos, ¿qué conocimiento de sus derechos tiene en relación con ese acto en particular, con ese hecho en particular? Ahí ya simplemente estamos diciendo cerremos la puerta por fuera, apaguemos la luz y cerremos el boliche. Porque el porcentaje de conocimiento de los derechos de los trabajadores de la cultura por disciplina artística es escalofriante. Un nivel alto de conocimiento, 10, 12, 6, 5, 4, 4,4%. Y la mayoría, sumen ustedes 47 más 18, voy a redondear las cifras, en gestión cultural, en audiovisual, 47 más 18. Música, 47 más 33. Literatura, 50 más 25, un 75% en literatura.
47 más 35 en artes escénicas, 46 más 37 en artes visuales, es bajo o nulo. O sea, no tienen ni acceso a la caña, ni al pescado, no saben dónde está el río, y están solo en el desierto. Y por rol se vuelve a repetir, siempre es bajo. El empoderamiento es bajo. Luego vamos a un tema. La capacidad que ha tenido la administración pública del Estado a través de sus planes y programas de poder difundir y poner en conocimiento de la comunidad artística las políticas culturales. Y volvemos a repetir la misma melodía. Nuevamente, es más de un 60% de conocimiento bajo o nulo de esas políticas culturales. Por rol, intermediarios, técnicos y artistas, se repite. Por lo tanto, no deja de ser preocupante o llamarnos la atención, llamarnos a la atención, no que nos llame la atención, llamarnos a la atención, el hecho de que nos encontremos tan desprotegidos, que nos encontremos en una posición tan debilitada como un grupo que marca diferencias sustanciales en la sociedad, cualitativas, de cualidades, como transformadores del medio. El arte es un vehículo de transformación social. Y esta situación, llevándola a datos duros, lo refleja la lámina. ¿Qué pasa en Antofagasta? Los valores, los índices, la estadística sigue siendo fuerte, un trago amargo. Por lo tanto, nosotros debemos estar llamados a ir gestionando y trabajando en miras de profesionalizar el área, de empoderar el área, y eso se hace precisamente a través de instancias como esta, o de colectivos, de asociaciones. Es indiferente la forma institucional que estos grupos asuman para abordar estos temas. Lo importante es que se reúnan para abordar estos temas, de que tengan una voz, de que se sientan representados y que efectivamente permitan de forma colectiva levantar aquellas temáticas, aquellas materias que les son propias. Guagua que no llora no mama. Nadie va a venir a hacer el trabajo de reivindicación de derechos o de mejoramiento de la calidad de vida del sector cultural, si no son los propios artistas organizados, e insisto, a través del medio que estimen pertinente para tener voz, para poder poner sobre la mesa sus necesidades y sus realidades. La foto de la región de Antofagasta en cuanto a las categorías ocupacionales sigue teniendo la misma tendencia estadística del nivel nacional. Más de un 50% de la población es trabajador independiente y solamente un 4 o 4% a nivel ciudad de Antofagasta, total nacional, 2% es el empleador. Por tanto, también hay una baja industria cultural en la región. Y el porcentaje también es menor de trabajadores dependientes del sector público o privado, que trabajen en corporaciones, que trabajen en diferentes instancias, espacios, que permitan tener una tranquilidad, una continuidad, una
estabilidad laboral. Y a nivel de contractualidad seguimos con la misma canción. Como dice Led Zeppelin, the song remains the same. La canción recuerda lo mismo, añora lo mismo, se repite. Otra vez, porcentaje altísimo sin contrato y con o con honorario. Y una baja empleabilidad regida por el código laboral. Y menos proporcionalmente contratos a plazo, contratos de trabajo. No es la idea seguir repitiendo y repitiendo porque los datos a nivel regional solamente son el reflejo de una población menor en cuanto a la muestra, pero la tendencia es la misma. Independiente de las características particulares del territorio, la historia es la misma. Y acá yo me quiero detener antes de, porque también el fomento del arte, de las expresiones artísticas, tiene que ver con la educación. Ya sabemos que tenemos un Estado que no le gusta ni la filosofía, ni la historia, ni la educación física, ni explorar otros tipos de inteligencias que no sea la lógica matemática. Todos nos enseñan en la escuela, en los liceos, en los colegios a construir naves espaciales, pero a nadie le enseñan a tocar guitarra. Por lo tanto, nuestro sistema educativo también depreda, corta las alas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y los estudios. Y nos damos cuenta de la oferta académica, artística de educación superior en Antofagasta. Ay, ay, ay. Vean los números. Tenemos instituciones que están haciendo patria, pero la están haciendo. Y ojalá que esto se multiplicase. Ahí esta encuesta, tal como decía, dentro de esta década, por lo tanto ahí en artes escénicas tenemos que sumar a la excelsa carrera de artes escénicas de la Universidad de Antofagasta, dirigida por el maestro Alberto Holguín. Están haciendo patria, así que ahí yo sumo un 1 en artes escénicas en la Barrita Azul. Pero igual, dentro de la formalidad, es importante ir también trabajando espacios para que el Ministerio de Educación se involucre, porque aquí estamos hablando de una gestión compartida, y podamos ir generando las instancias para la acreditación, certificación, homologación de docentes en las diferentes expresiones artísticas que permita ir mejorando estos números. Esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, porque la educación es un proceso lento, que es generaciones. El gran aporte del gobierno de Pedro Aguirre Cerda con la educación primaria obligatoria fue un proceso que benefició a una generación en la década del 38, 39, 40, que recién vio sus frutos con el nacimiento de la clase media de la década del 50, 55. O sea, es una década de trabajo. Y en un mundo tan inmediato, tan plástico y que desecha y que quiere resultados efectistas inmediatamente, es complejo hacerle entender que son procesos largos, de largo aliento y que necesitamos tener planificaciones que superen el color político o la ideología del gobierno de turno. Pero bueno, otras materias, otro mate para esa conversación. Luego estamos viendo que la formación de los trabajadores de la cultura de Antofagasta en su gran mayoría es formal. Es decir, estamos hablando de personas que han tenido método, han estudiado, han dedicado
vida, al perfeccionamiento, al aprendizaje metodológico, más allá de su natural talento hacia el trabajo. Y finalmente ver que también no están al orden del día las capacitaciones. Esto nos permite llegar a una de las últimas láminas que vuelve, insisto, a repetir una realidad que debemos afrontar, abordar, en miras de ir mejorando nuestra condición y que dice relación con nuevamente el manejo de las herramientas de gestión, nuevamente bajo, medio e insatisfactorio. Y aquí sí estábamos hablando de un tema importante que hay que seguir fortaleciendo y que lo traté hace unos par de segundos atrás con el mensaje que entregué y que dice relación con la asociatividad, con la capacidad de asociarnos y vida en torno al colectivismo. Sindicatos, agrupaciones, sociedades de derecho de autor, gremios, sesiones gremiales, nos permiten aunarnos para poder trabajar y llevar nuestras inquietudes a los poderes políticos, a fin de que nosotros podamos expresar nuestras inquietudes y reivindicar nuestras necesidades. El nivel de conocimiento de los derechos laborales, medio, bajo o nulo, muy poco, por tanto, empoderamiento. Y obviamente que las asociaciones gremiales, los gremios y las asociaciones están presentes en la región. A esa fecha eran 13, ahora se han sumado unas cuantas más en buena hora para ir generando tejido social y redes. Por lo tanto, y eso era algo en particular que yo siempre les paso a los chiquillos de la escuela de música, y que por qué es tan importante manejar herramientas de gestión cultural. O sea, el estudiante de música no solamente ingresa a perfeccionar su arte como intérprete, ya sea en música docta o en música popular. El saber formular proyectos, el saber tener conocimientos de planeación, de planificación estratégica, de tener conocimientos de mercado es importante para poder diversificar sus herramientas al momento de salir a la vida laboral y romper esa barrera de las 400.000 pesos promedio que recibe un músico en el país. 400.000 pesos. Estamos hablando un poco más que el sueldo mínimo, como promedio. Entonces, uno no solamente es la carrera que estudió, sino los talentos y habilidades que la vida le dio, o que la universidad, el instituto o estos espacios los brinda para poder generar nuevas alternativas al momento de generar ingresos. Y tal como señalaba el video, dejar de lado esa máxima o esa lógica de que hacemos las cosas por amor al arte, gratis. Hay que romper también esa barrera o esa situación de abuso. El artista, el gestor, el trabajador de la cultura dedica tiempo, esfuerzo, intelectualidad, talento, materialidad, al igual como lo hace un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un periodista. Por lo tanto, dentro de las posibilidades y equilibrios que pueda entregar un mercado, debe optar en el ideal a un ingreso que le permita contar con calidad de vida. Pero bueno, estamos aquí reunidos precisamente para generar un punto de inflexión, y ese punto de inflexión dice relación con conocimiento. A ver, 7 de la tarde, 7:30, nos proponemos aquí estar teniendo el primer break de 15 minutos. Así que simplemente los tenía entrenando. Ahora ya entramos, sonó la música de la Champions League y los equipos entran en la cancha. Ahora empezamos a
entrar en materia, comienza el juego. Contrato de trabajo. Ese contrato que pocos artistas ven según las estadísticas que acabo de mostrarles. Vamos a mirar durante esta jornada, tal como ya les señalé, de una forma muy metodológica, muy sintética, los principales conceptos de la contratación, el contrato de trabajo, las diferencias con la boleta de honorario, y las normas que rigen a los trabajadores de las artes y las culturas como contrato especial. Debemos comenzar señalando que el Código del Trabajo, que es este cuerpo normativo que regula las relaciones jurídicas, el vínculo jurídico que se constituye entre un empleador y un trabajador, define a esta institución jurídica como una convención. Eso, en el ámbito jurídico, una convención, un contrato es un tipo de convención, porque la convención como concepto crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. En este caso, el contrato es una convención porque crea, modifica o extingue obligaciones y derechos, por el cual una parte, porque es un contrato que requiere de dos partes, una llamada empleador y la otra llamada trabajador, se obligan recíprocamente. Miren qué interesante, se obligan recíprocamente. Uno, el trabajador, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador. Y el empleador, por esa prestación de servicios, tiene como obligación pagar una remuneración determinada. Se genera un intercambio de dinero por servicio, pero siempre es personal y siempre contando con una subordinación y dependencia. Por lo tanto, cada vez que una persona se enfrenta a esta situación contractual, vamos a tener dos mundos. Por una parte, el del trabajador dependiente y el del trabajador independiente. El trabajador dependiente es aquel que, tal como lo define el Código del Trabajo, tiene una situación de subordinación y dependencia. Es decir, trabaja patronado, como veían los viejitos. Mi abuelo decía, trabaja patronado. El patrón, ese viejo término de la zona central. El patrón, apatronado, tiene jefe, una verticalidad, trabaja en el servicio, presta sus servicios a una persona determinada. Y por otra parte está el trabajador independiente. Los trabajadores dependientes, Código del Trabajo. Los trabajadores independientes, Código Civil. Porque prestan servicios personales, arriendan servicios. No trabajan bajo una lógica de subordinación y dependencia. No trabajan bajo órdenes los trabajadores independientes, sino objetivos, metas o entregables. Y ahí más adelante vamos a ver una tabla que distingue entre A y B, entre el mundo de los trabajadores y el mundo de los prestadores de servicio. Pero cada vez que ustedes se encuentren con un contrato de trabajo, tienen que existir algunas normas que son de uso común y que permiten, por una parte, tener certeza de este vínculo, sirven de prueba, sirven de constancia de los derechos y obligaciones que en dicho contrato se manifiestan. Todo contrato es ley para las partes. Y en este caso, el contrato de trabajo siempre debe constar por escrito. Debe ser firmado por ambas partes, en al menos 2 ejemplares, uno para cada parte.
Por lo tanto, estas formalidades es uno de los derechos principales que el Código del Trabajo en sus primeros artículos instala como noción general, que es la escrituración. Está pensado siempre para generar equilibrios, para salvaguardar derechos. En caso de que esta escrituración no llegase a materializarse, la normativa laboral es bastante clara en aquellas sanciones o presunciones, es decir, la ley da por sentado hechos en favor de la parte más débil, que es el trabajador. Si no existe escrituración y un trabajador recurre a la inspección del trabajo o a los tribunales de justicia laborales, se presume que su declaración, su manifestación de voluntad es efectivamente aquella que debiera contener el papel. Por lo tanto, en ese sentido, en el mundo privado y en el público, este tema de la contratación es importante, primero porque es de importancia para el empleador contar con este documento suscrito a fin de dar prueba de las condiciones laborales, jornada ordinaria de trabajo, remuneraciones y demás cláusulas o condiciones que establezcan derechos o garantías en favor de las partes. O sea, te da certeza, da formalidad. Aquí es que esa palabra formalidad de repente a nuestros colegas es un traje que no les satisface, que no los hace sentir cómodos. Ahora, ¿qué significa el concepto de dependencia y subordinación? Este contrato de trabajo, que no es la boleta de honorario, que no es la prestación de servicio, se traduce en una dependencia y subordinación. Esto tiene variadas derivadas. Primero, se caracteriza porque existe una continuidad de los servicios. Una continuidad. No es que sea parcial, no es que sea por obra, por actividad, por meta. Eso pueden ser cláusulas que establezcan mejoras salariales, algún incentivo, pero no, aquí estamos hablando de continuidad, es un trabajo continuo, permanente. No es para un ratito. Existe una progresión de los trabajos que se desarrollan. Lo segundo, que fue uno de los temas en boga que nos entregó la pandemia, que era este tema del trabajo telemático, del teletrabajo. Porque la esencia de un contrato de trabajo y de la mayoría de los trabajadores del país, por no decir de su totalidad, es precisamente la concurrencia obligada y personal al trabajo, porque recuerden que es una convención entre dos personas, existe una prestación de servicios personales. No estamos subcontratando. No es que me contraten a mí y yo pueda decirle a mi vecino, a mi hermano o a mi pareja que haga el trabajo por mí. No, aquí existe una relación, un vínculo jurídico personal entre trabajador y empleador. No pueden mirar a otra persona a desarrollar labores. Aun cuando históricamente, ustedes a lo mejor lo escucharon, o si estudiaron algún área afín, si lo pasaron como ejemplo, esto era por las características y cualidades del área. En los muelles, en los puertos, estaban el medio pollo, el cuarto de pollo, y era una persona que recibía una paga e iba pagando y dividiendo. Bueno, en este caso, la norma general en el mundo del trabajo precisamente es que es una concurrencia obligada y personal al trabajo. Se debe cumplir horario. Contrato de trabajo se cumple horario, la jornada ordinaria de trabajo. Por lo tanto, existe aquí un deber de registro y un deber de cumplimiento, lo cual genera un sinfín de efectos. Conste por escrito le da certeza al trabajador de que él está combinado, está obligado a cumplir estos
servicios personales en determinado margen de tiempo, no en otro. Él tiene familia, vida personal, ocio, entretenimiento al cual optar, por lo tanto está sujeto a una jornada de trabajo. Existe una supervigilancia por parte del empleador, obviamente, una relación personal, porque te estoy contratando a ti para ejecutar determinada función continua. Por lo tanto, siempre va a tener un jefe, va a tener una jefatura a quien reportar. Por regla general, trabaja de acuerdo a planes, programas, actividades, dentro de una estructura organizacional que le permite a esta persona desarrollar funciones establecidas. No picotear ni andar de un lado para otro, no. Área de finanzas, operador de maquinaria pesada, secretaria, entre otras. Derivado de la anterior, esta obligación de seguir órdenes e instrucciones, estar sujeto a los controles de trabajo, siempre y cuando estos no vulneren la dignidad del trabajador, y la obligación de rendir cuenta por el trabajo. Aquí es donde se genera este vínculo, esta relación jurídica de trabajador-empleador. O sea, existe una subordinación, existe una jerarquía, uno le rinde cuenta a alguien de lo que está ejecutando. Por lo tanto, esta situación particular le pertenece al mundo privado, este vínculo jurídico que se genera entre dos personas, subordinación, dependencia, prestación de servicios personales, a cambio de una remuneración. ¿Rige a todo el mundo el contrato de trabajo, a todas las personas que trabajan, como diría mi abuelo, a patronar? No. No es aplicable a todo el mundo, porque existen estatutos especiales. Está el estatuto administrativo, los funcionarios públicos, los funcionarios del Congreso Nacional y del Poder Judicial tienen sus propios estatutos. Los trabajadores de la salud, los profesores, todos ellos tienen sus propios cuerpos legales que regulan el vínculo existente por la naturaleza propia de las funciones y de la profesión que ejercen. Pero en aquellas materias que exista vacío de ley, el Código del Trabajo, con sus principios y con sus normas, actúa de forma supletoria. Es decir, que en caso de que en alguna de estas áreas exista alguna una contienda, tengamos una situación contenciosa entre dos partes, un problema jurídico, laboral, el Código del Trabajo actuará de forma supletoria en cuanto a principios y normas para poder precisamente volver al equilibrio entre las partes. Acá les coloco un ejemplo que a muchos de ustedes inmediatamente van a entender. El caso, muchos casos a nivel nacional, aunque ya a partir de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego ha seguido un efecto dominó, lo que acontece con los prestadores de servicios, contratos de honorarios en la administración pública del Estado, que de honorarios no tienen nada. Pero bueno, la justicia poco a poco se ha ido poniendo al día con ese tipo de situaciones que el mismo Estado, principal empleador de Chile, estaba infringiendo normas laborales. Hemos ido avanzando, por suerte, en ese sentido, gracias al tesón y esfuerzo principalmente de quienes se vieron perjudicados en su momento y también por otras instancias de representación. Ahora, regresando al tema del contrato de trabajo, existen varios tipos del mismo código del trabajo, consagra diferentes cuerpos, diferentes modelos, maquetas, plantillas, hará el área de la economía o la naturaleza del trabajo que se está prestando. Existen normas especiales.
Y así nosotros como contrato de trabajo ponemos el de aprendizaje, que es un contrato para alumno en práctica, que está ahí aprendiendo, tiene sus propias características. También el Código del Trabajo aborda la contratación de menores de edad, mayor de 16 años ya puede contratar con representación de su padre, madre, quien tenga el cuidado personal del menor. Las trabajadoras de casa particular también tienen un contrato especial. Las temporeras, los temporeros, el mundo agrícola también lo tiene. Las personas embarcadas, los portuarios, también tienen su propio contrato de trabajo. Cuando digo, no es que sea independiente, autónomo del Código del Trabajo. Sigue siendo un contrato de trabajo. Lo que pasa es que por la naturaleza del servicio que ellos prestan, de la labor que desarrollan, tienen normas aplicables solamente a ellos. Por eso se señala contratos especiales. Y también están las artes y el espectáculo que veremos más adelante. El Código del Trabajo y la legislación laboral siempre tiende a procura la contratación con carácter indefinido, por un sinfín de motivos doctrinarios, filosóficos, jurídicos y políticos, que en resumidas cuentas se los puedo expresar: calidad de vida, mejoramiento económico y estabilidad. Pero aún así, el Código del Trabajo establece normas claras para propender a esta situación a fin de que no se produzcan abusos. No nos encontremos ante situaciones en que una de las partes se aprovecha de la necesidad del otro. Recuerden que aquí existe una diferencia bastante de fuerzas entre un trabajador y una empresa. Por lo tanto, el Código de Trabajo lo que hace es nivelar la cancha. En tal sentido, existen algunas presunciones o algunas normas de cuando un trabajo a plazo, contrato de trabajo a plazo, se transforma a contrato indefinido, y eso es cuando este trabajador continuó prestando servicios con conocimiento del empleador. Decía, su contrato vence el 31 de diciembre y el 2 de enero seguía trabajando con conocimiento del empleador. Eso, de pleno derecho, se puede alegar un contrato indefinido. Cuando se renueva por segunda vez, me contratan el 1 de enero hasta el 30 de junio, primer contrato. Me contratan del 1 de julio al 31 de diciembre, segundo contrato. Y el 2 de enero estoy firmando un tercer contrato, o sea, me están renovando por segunda vez. Me renovaron la primera vez en el mes de julio y ahora me están renovando en enero. Se transforma automáticamente en un contrato indefinido. O esta que es la norma que algunos empleadores, especialmente del área de la minería, siempre les gusta hacerse los vivos. Uno de los casos regulares que uno puede ver en la inspección del trabajo. Que dice relación con más de 2 contratos de plazo fijo en un periodo de 15 meses con 12 meses de prestación de servicios. ¿Se han dado cuenta? Ese tema de las faenas, que te contrato, te finiquito, te vuelvo a contratar y te mantengo todo el rato así. Bueno, el Código del Trabajo es bastante claro en tal sentido al establecer la periodicidad que se entiende por una periodicidad. En ese caso no podemos tener más de 2 contratos de plazo fijo en un periodo de 15 meses, con 12 meses continuos. Por lo tanto, se van tratando de establecer algunas normas que tienden a la estabilidad laboral. Pues bien, vámonos al papel. Vimos normas generales respecto al concepto de contrato de trabajo. Ahora empezamos a ver elementos comunes. ¿Qué debe decir este documento que firman las partes, que firma empleador y trabajador? Lugar y fecha del contrato: en Antofagasta, 4 de diciembre del 2020,
entre la Universidad de Antofagasta y don Edgardo Daniel Solís Núñez, cédula tanto, 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 se firma el siguiente contrato de trabajo. Se individualizan las partes. Luego es importante que esta hojita diga qué van a hacer, para qué se le está contratando, cuál es la naturaleza de los servicios, para que después al chiquillo que contrataron como secretario, como asistente, no lo manden a hacer el aseo. A él lo contrataron para ser asistente, para ser secretario de un departamento y atender público. Por esa función se debe establecer en el mismo contrato la remuneración. ¿Cuánto va a percibir mensualmente por ejecutar, prestar ese servicio bajo subordinación y dependencia? Definir la jornada de trabajo, el plazo del contrato y otros pactos. Pero en general, tienen que todo documento que ustedes firmen como contrato de trabajo, siempre tienen que estar presentes estos elementos comunes: el lugar, fecha, la individualización de las partes, la naturaleza de los servicios, la remuneración y la jornada de trabajo y el plazo. Porque aquí es cuando nosotros empezamos a ver las normas aplicables de todos quienes trabajan bajo subordinación y dependencia. El cumplimiento de jornada es uno de los elementos de la esencia de esta institución y uno de los controles más exhaustivos por parte de sindicatos, de los mismos empleadores y de la inspección del trabajo en caso de existir vulneración, y que dice relación con el cumplimiento de jornada. En algunas instituciones y organizaciones se llega a pensar que las horas extraordinarias, que obviamente tienen un recargo del 50% sobre la hora que se paga, lo ven como un beneficio. Hay personas que piensan que es un derecho, lo cual no es efectivo. La hora extraordinaria es un castigo para el empleador, porque se supone que bajo una lógica racional el trabajador debe cumplir dentro de las horas estipuladas de su trabajo, las labores por las cuales se le está pagando una remuneración. Por lo tanto, las horas extraordinarias, como bien su palabra lo señala, son excepcionales y siempre quedan sujetas a la voluntad del trabajador de aceptar esas horas extraordinarias. Luego tenemos estas normas de las 45 horas semanales que ahora quieren bajar a 40, de la extensión de jornada semanal, que puede distribuirse con un máximo entre 6 y 5 días. El domingo es feriado legal, es decir, se debe descansar por regla general, aun cuando existen profesiones, áreas de la economía que efectivamente trabajan los días domingos, contrato especial de arte y espectáculo, por ejemplo. Por eso es un contrato especial, ¿ah? Porque rompe la regla general es que dice que un trabajador no presta servicios el día domingo. Y precisamente el artista, el cultor, el gestor, quienes trabajan en museos, quienes trabajan en centros culturales, teatros, con mayor razón están abiertos al público, aquellos días que las personas dedican al ocio, al entretenimiento, a relajarse. Por lo tanto, están a contratiempo, como diría un músico, están a contratiempo los trabajadores de las artes y los espectáculos. Trabajan cuando el resto descansa. Y ese es un ejemplo claro de por qué es un contrato especial el de los trabajadores de las artes y el espectáculo. Pero en este caso, los días domingos para la regla general es feriado legal. Y en ningún caso la jornada ordinaria puede extenderse más de 10 horas diarias. Si tú lo distribuyes de lunes a viernes, son 7.5 horas diarias, incluyendo la colación, que es mínimo de un 30 minutos por día, obligatorio para todo trabajador. También ahí los empleadores pasan rabias muchas veces con los trabajadores, que no les gusta descansar la media hora porque quieren irse media hora antes, pero es una obligación legal que cae encima de los hombros del empleador, de que el trabajador descanse a lo menos media hora. Luego tenemos las vacaciones, conocidas en el mundo jurídico como feriado legal, 15 días hábiles, contados de lunes a viernes,
de las cuales se puede solicitar en 2 tandas. La primera siempre tiene que ser de 10 días y el resto se puede fraccionar. Da lo mismo si es de 5 o 6 días, de lunes a sábado. En las vacaciones siempre van a ser 3 semanas, 15 días, de lunes a viernes. 15 días, 3 semanas. Eso es lo que se descansa. No se computan los sábados ni los domingos. Y lo más importante, que también muchas veces se lleva esta praxis, de que había muchos trabajadores que eran fanáticos por el trabajo, trabajólicos, y acumulaban vacaciones. Estas no se pueden vender, y el empleador está obligado, está en el deber de mandarlos de vacaciones en caso de que cumplan 2 periodos. Una de las cosas más importantes que tiene un contrato de trabajo dice relación con los descuentos obligatorios que nacen de la seguridad social. Esta remuneración, el monto bruto, el total imponible, que es la suma de todos aquellos haberes que son imponibles. Imponibles significa que están sujetos a descuentos que van destinados a seguridad social, salud, 7%, 10%, 13% de la AFP, siendo preciso, una tabla, los dependientes, el 11.14, 11.4% más 1.99, es decir, es de cargo del empleador y es de cargo del trabajador. La AFC, fondo de cesantía, también tiene un porcentaje para ir generando este colchón de seguridad social. Por lo tanto, cuando estamos frente a un contrato de trabajo, nosotros estamos frente a una serie de efectos laborales, porque hay un respaldo de los acuerdos, existe una remuneración, tenemos una jornada de trabajo, tenemos fijadas las horas extraordinarias, que son excepcionales, tenemos claro el descanso semanal, las vacaciones, feriado legal, el fuero laboral, fuero maternal de los dirigentes sindicales, y las causales de término de contrato que son taxativas, es decir, solamente se pueden aplicar aquellas que el Código del Trabajo establece en el 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Es decir, aquí no hay espacio para la creatividad para despedir gente. Tienen que configurarse alguna de esas causales o invocarse en caso de alguna situación en particular. Y lo más importante es la previsión, porque con el mismo dinero del trabajador se generan estas retenciones que van a la AFP, que van a la salud, que va a fondo de cesantía, que va a las cajas de compensación y que permiten proyectar atención médica, seguro de accidente de trabajo, seguro de cesantía, pensiones, entre otros beneficios. Dicho lo anterior, salimos del mundo del contrato del trabajo y nos metemos al mundo de la prestación de servicios. La boleta de honorario, que es una de las más usadas, no solamente por quienes trabajan su profesión, su arte u oficio de forma independiente, sino que, y acá estoy haciendo un bandejeo a mi colega Manuel Tapia, es una de las utilizadas regularmente en la ejecución de proyectos artísticos y culturales, patrimoniales, la boleta honorario, la prestación de servicios. El recurso humano de los proyectos generalmente se paga, se solventa, se subsidia a través de la emisión de boletas de honorarios. Por lo tanto, en este caso nosotros no tenemos un vínculo de subordinación y dependencia. Estamos frente a una forma independiente de arrendar servicios. Arrendamos nuestros servicios personales por un pago. No estamos trabajando subordinadamente, bajo dependencia. Nos están haciendo un encargo que nosotros nos comprometemos a trabajar de acuerdo a nuestra expertise, a nuestros conocimientos para ser entregado en determinado tiempo o entregar
una pieza, una obra, algo material. Por lo tanto, aquí lo importante, la principal obligación es la de realizar un servicio para un cliente. Servicio cliente. Ya aquí no hay empleador, no hay trabajador. Aquí la previa de esta materia es haber iniciado actividades como profesional ante el servicio de impuesto interno. De la misma manera como la empresa lo hace, la asociación cultural, la organización funcional lo hace para tener RUT, aquí también la persona natural, para poder arrendar sus servicios, se va ¿a dónde? Al servicio de impuesto interno para, en palabras simples y coloquiales, pueda emitir boletas. Pero esa boleta es un servicio, lo están contratando para algo puntual, no existe subordinación y dependencia, por lo tanto, la boleta de honorario no es un contrato de trabajo. Y ahí volvemos al tema del Estado. El Estado hace trabajar muchas veces a los que boletean como si fueran trabajadores del estatuto administrativo. Y no, ellos están prestando un servicio. Por lo tanto, y me voy a meter con conocimiento de causa en un bosque. Así que voy a tratar de salir rápidamente antes que me pille el lobo. Los profesionales que prestan servicio en la administración pública no tendrían por qué marcar reloj si están boleteando. Los trabajadores sociales que están enmarcados dentro de un programa social, para no generar polémica, no mencionar a ninguno, nuestros amigos, nuestros colegas que trabajan en las municipalidades y que prestan servicio, tienen un fin específico. Específico. No le rinden al director de IDECO pleitesía, le prestan servicio a la municipalidad porque son ayudantes del Estado. Están subcontratando. Y ahí empezamos, y voy a salirme rápido del bosque porque como esto es grabado no quiero que me pille el lobo. Y salgo y digo, sí, es el claro ejemplo, no es un contrato de trabajo, por lo tanto, no debes marcar, no estás adscrito a una jornada ordinaria de trabajo, no tienes subordinación de dependencia, tú le prestas servicio al Estado, no eres trabajador, y así lo podemos llevar a un sinfín de expresión en el mundo público y en el mundo privado. Y por eso es tan importante, porque no genera un vínculo de subordinación y dependencia. A ti te están contratando para una pieza gráfica. Tú sabes cómo, te obligas al cuándo, y tú sabrás cumplir la entrega para percibir con ese honorario que se ha fijado entre las partes. Por lo tanto, no se rige por las leyes laborales, ni tampoco tiene que verse esta relación jurídica entre mandante y prestador de servicio como un vínculo de subordinación y dependencia. Este es ahora saliéndonos del tema picante, sabroso, bien condimentado del mundo público y la relación con los colegas, amigos, compañeros que prestan servicios al Estado. Este es el pan de cada día cuando nosotros ejecutamos un proyecto. Capacitamos, vamos a ejecutar una obra, un proyecto de difusión, de circulación, de investigación. Generalmente siempre va a haber un profesional que es parte del equipo de trabajo y que va a boletear. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que considerar varios elementos. Primero, aquí, por sobre todas las cosas, el contrato es ley. Por lo tanto, a ver, aquí vamos a caer, aquí entramos ya en un tema un poquito más práctico y nos salimos de esa parte, salimos del desierto del contrato de trabajo, que es mucho más árido. Consejo, cuando estén ejecutando un proyecto, siempre escritúrenlo. Por favor, siempre llévenlo a un contrato de prestación de servicio. Que diga contrato de prestación de servicio, a un horario, pero que quede claro que es una prestación de servicio, que exista esa formalidad para evitar precisamente esas brechas y esas dificultades que se generan en el día a día y que vimos que el proyecto Trama lo representaba muy bien.
baja contratación, bajo número de personas que se vinculan, que prestan un servicio o que están contratados. Escritúrenlo, porque les va a servir a ustedes como ejecutores del proyecto para tener una prueba y forzar. Muchos de los problemas que se generan en la ejecución de los proyectos, que siempre muchas organizaciones terminan con dolor de cabeza con los analistas, y con las unidades de control de rendición de proyectos, precisamente porque hay alguien que se hizo el vivo o trató de pasarse de vivo y terminan perjudicando por A, B, C o motivo, ya sea al artista, prestador de servicio o al proyecto, porque este asunto corre para en ambas direcciones. Aquí no hay buenos y malos, todo es en gris. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas más importantes de la prestación de servicio, que algo día a día, es escritúrenlo. Y dejen súper claro los montos, dejen súper claro la periodicidad de los pagos, para que no haya malos entendidos con respecto a las retenciones o a las fechas de pago. Tenemos que crear en el mundo cultural el sano hábito de que todas estas materias, aunque sean aburridas, lateras, fome, tienen que ejecutarse para salvaguardar nuestros intereses y nuestra tranquilidad. Por lo tanto, nosotros cuando enfrentamos el contrato de prestación de servicios, no se queden con la emisión y el pago. Yo sé que se trabaja mucho en confianza, pero la informalidad es mala, porque en algún momento va a haber alguna diferencia y en algún momento van a volar plumas. Oye, me estáis debiendo el vestuario de la obra de teatro. No, si tú no me has pagado. Demándame, pues demándame. Y se van en pelea y al final no hay obra ni hay pago. Todos terminan perdiendo. Y cuando llega el momento de la rendición, no hay boleta, o ya pagaron, no hubo entrega, y el gestor de sus bolsillos tiene que estar pagándole, devolviéndole al fisco, devolviéndole al Estado, algo que a lo mejor ya prestó, o el trabajador entregó la pieza gráfica y nunca se la pagaron. Por eso es tan importante este tema de contar con el contrato de prestación de servicio escrito, porque esto es muy simple. Más allá del mal rato, más allá de exigir un pago o al contrario, de pedir eh, la entrega de un trabajo, más allá de ir a tribunales. O sea, ustedes tienen un contrato de trabajo, tienen un FNR y no le han pagado, lo hacen súper simple. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Y partieron al analista o al FNDR y van con su contrato, ¿sabe qué? No me ha pagado. Y lo acusan nomás. Y les va a quedar de escoba a la organización. Ahí le estoy dando un dato para quienes de repente se puedan sentir vulnerados. O al revés, tienen el respaldo como empleadores, en este caso como mandantes, porque estamos hablando de un contrato de prestación de servicio, de respaldarse que ustedes hicieron las cosas como corresponde y que hubo un incumplimiento y van a ver, para tratar de encontrar las facilidades o las salidas para que no exista un gasto rechazado o tengan un problema porque estamos hablando de fondos públicos. Me fui por el lado de los proyectos. Pero es siempre bueno llevar a escriturar un contrato de prestación de servicio. Es una sana práctica, sobre todas las cosas de salud mental. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener en consideración que la prestación de servicio es algo que siempre está presente, de que no es un contrato de trabajo, que es un arrendamiento de servicios inmateriales, es su intelectualidad, sus capacidades que ustedes están poniendo a disposición de una persona que le encarga un trabajo. Y aquí la diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de honorario. El contrato de trabajo siempre es una persona natural. El contrato de honorarios puede ser una persona jurídica que preste servicio. El servicio se presta según órdenes del empleador. En el caso de la boleta, es según el pacto, el acuerdo que llegaron entre las partes.
El servicio se entrega bajo condiciones y medios suministrados por el empleador. En el contrato de trabajo es el empleador el que le entrega las herramientas y los suministros al trabajador para que desarrolle su función, el computador, la pala, el vehículo. En el contrato de honorario es el contrato mismo el que establece estas condiciones, y si nada dice, con los medios que cuenta el profesional para ejecutar el encargo. En el contrato de trabajo existe una cadena de mando, existe una jornada ordinaria de trabajo, en la boleta de honorario existe libertad de prestación de servicio. Lo importante es el resultado, a diferencia del contrato de trabajo, que lo importante es el objeto por el cual te contrataron. Y la medición, que es un tema de cálculo remuneracional, se paga por hora, y el otro por unidad. Es decir, la pieza gráfica son 200 más el 10,75%. Perfecto. Una unidad. En cambio, la otra persona que está escrita a un contrato de trabajo lo hace por la vía de la hora, lo cual le permite precisamente abordar temáticas dentro de su jornada ordinaria de trabajo que se ha establecido, y con un máximo de 2 horas de hora extraordinaria. ¿Qué nos queda? El contrato de los trabajadores del arte y los espectáculos, y abordar materia que dice relación con el derecho de propiedad intelectual. Hice un sobrevuelo rápido, trataba de ser lo más preciso en relación con materia que el mundo cultural generalmente le hace al quite, pero que es súper importante que tengan conceptos generales o que puedan tener nociones que les permita desarrollar su rol demandante, su rol de prestador de servicio, o en caso que así sea, de trabajadores del arte y la cultura y el espectáculo, a fin de empoderar de conocimientos generales, desmitificar algunas historias, algunas leyendas que rondan en torno a algunas materias. Y con esto yo dejo abierto micrófono para eventuales consultas. Caso contrario, de no existir consultas, nos damos un descanso de 15 minutos a fin de poder retomar trabajos más tardar 8 de la noche para la segunda parte, que son el contrato especial y el derecho de propiedad intelectual. Quedo atento a sus consultas, preguntas, comentarios, o si no, nos tomamos estos 15 minutos y fijamos en la hora de retorno a esta instancia de conversación y crecimiento continuo. Estimado Carlos, ¿me escucha? Sí, perfecto, adelante. Víctor Santoro acá del Consejo Patrimonial. Maestro Santoro, un gusto escucharlo. Saludos, mejillones. Y todo oídos. Muchas gracias. Mire, la inquietud tiene que ver con el tema de los proyectos, justamente que comentó respecto al tema laboral, de la importancia de lo que significa el contrato de trabajo, sobre todo en honorarios. Entiendo que eso, por lo menos los FNDR actuales, no es necesario, pero es un muy buen punto, porque en realidad de esa manera también, sobre todo las organizaciones que postulan a la FNDR, aseguran el desarrollo de la labor como corresponde, y también el trabajador se puede justificar. Lo malo es que hay poco incentivo, o sea, en el fondo no te da esa alternativa de incluir ese tipo de gastos. Finalmente terminan un gasto de notario, significa una serie de temas administrativos que te van generando más complicaciones dentro del proyecto, en vez de ser algo que en realidad sea algo, un aporte. Entonces, Ahí, volvió. Como comentabas tú en una oportunidad, finalmente hay una serie de prácticas
que terminan perjudicando el tema tanto del desarrollo de los propios trabajadores, de la cultura. Y yo creo que ahí es necesario también ir generando prácticas. Es difícil porque también, como te digo, en vez de ser un beneficio, se transforma en una complicación y en más burocracia, por decirlo, para la institución. Efectivamente, maestro, tal como usted señala, muchas veces es engorroso, pero como usted muy bien y sabiamente señala, creo que generar esta práctica salvaguarda los intereses de todos. Uno ve caras y no corazones, y muchas veces nobles instituciones se ven perjudicadas por inescrupulosos, y otras veces instituciones perjudican el trabajo noble y responsable de muchos gestores y de muchos trabajadores del arte. Por lo tanto, creo que el contrato independiente de que pueda generar una carga es importante porque nos va permitiendo dar pasos agigantados hacia el mejoramiento de nuestras propias relaciones interpersonales, a profesionalizar nuestro trabajo, a entregarle seriedad y también certeza. Y desde una perspectiva organizacional de quienes son gestores, lideran instancias culturales, qué importante es poder contar con ese trabajo independiente de que, como usted muy bien señala, muchas veces es una carga, aun cuando el contrato de prestación de servicios es consensual, no es necesario que pase por un notario, pero el ideal es que tenga esa avisación del notario para cerrar, para que no quede un flanco a alguna alteración, porque eso también se puede dar, pero se puede generar un contrato de trabajo consensual, o sea, un acto privado, que permita tener certeza para la rendición. Usted bien señala que muchos fondos, por no decir buena parte de ellos, no tiene dentro de sus exigencias el rendir un contrato. Se quedan en muchas ocasiones con un informe de actividades y con la rendición de la boleta, y que en esa boleta diga recibí conforme el pago. El FNDR lo hace, Fondart un poquito más avanzado en ese sentido, pero siempre es necesario, y creo yo, a modo personal, de que instalar estas sanas prácticas favorece el crecimiento colectivo de nuestra área. Pero comparto en esencia lo que usted ha señalado con mucha certeza. Creo importante de que todos tenemos que ir paso a paso en pos de ese proceso de buena práctica. Imagínese el caso de los músicos, la libertad con que ellos acuden a tocar a PAP y los abusos que se dan. Muchas veces el hecho de que no exista contrato se presta para abusos, especialmente del mundo privado con algunas artes. Entonces también es importante salvaguardar e ir generando este cambio cultural que es lento. Es lento, no se va a dar en todas las artes, no se va a dar en todas las áreas. Ya vemos que el mismo Estado, como empleador, muchas veces queda al debe, siendo el garante de la piedra angular de buena parte de los trabajadores y de la prestación de servicio a nivel nacional. Por lo tanto, sí, es un tema. Agradezco su intervención porque da luces respecto a un tema práctico que viven los gestores día a día, pero que es importante que nos empoderemos para ir cambiando este tipo de prácticas. Y quienes, como usted, trabaja de buena lid en pos del patrimonio y de las actividades culturales de la comunidad, aporten a este cambio. Ahí nuestra responsabilidad social como gestores. Gracias, maestro, por su intervención. Perfecto. Mayra Tapia me hace una consulta importante que se las leo. Señala, con respecto a los contratos que se realizan a artistas y equipos de trabajo en un fondo concursable y que se adjudica como persona natural, ¿ya? ¿Qué le da el sello legal o formal? Lo pregunto ya que en mi caso es primera vez que ejecuto un fondar y estoy próxima a realizar las contrataciones formales. Perfecto. Mira. En la práctica, en la práctica, como
responsable de un proyecto feudal donde el titular es una persona natural, en el caso de usted, colega, usted ha iniciado actividades, por lo tanto usted ya emite boletas. Por el hecho de haber iniciado actividades y el hecho de emitir boletas, también es titular para recepcionar boletas. Eso es lo primero. Respondiendo a su primera pregunta, que dice relaciona ¿cómo le entrega este sello legal y formal? Bueno, existen plantillas, maquetas, modelos de prestación de servicio en la red, en Internet, que le permitirían construir un contrato de prestación de servicios en que usted pudiese establecer los conceptos básicos de la naturaleza del servicio que está contratando y el calendario de pagos. Esto lo puede hacer, insisto, con un contrato consensual, es decir, un contrato privado. Usted lo firma sin necesidad de ir a un notario. Es válido, es perfectamente válido. El reconocimiento de firma o la actuación del notario para un contrato privado da fe de que el contenido da certeza del documento más allá del contenido, jurídicamente hablando. Por lo tanto, le da un mayor peso de encarga, en tema de carga de prueba, un contrato notarial. Aparte, como que lo sella, no permite mayores alteraciones porque está timbrado, sellado por el notario. Pero un contrato privado, es decir, una hoja con el logo de su organización o lo suyo, igual como se hace un contrato de arrendamiento, también puede ser privado, es decir, que no pase por el ministerio, por un ministro de fe, en este caso por el notario público. La recomendación es que desde ya suscribe ese contrato, fije las fechas de pago y usted va recibiendo las boletas y pagando la retención en el ejercicio tributario siguiente como persona natural. En su caso, si es que trabaja o está prestando servicios con personas que ya tienen experiencia en el tema de la boleta y es su primera oportunidad, quizás es una alternativa que yo le propongo, es que quizás esa retención no la pague usted, pague el total de la boleta y el prestador de servicios sea el encargado de enterar ese 10,75 en el ejercicio de declaración de la renta mensual, el formulario 59. Y usted, como recién está encaminándose, no se meta en el tema de estar rindiendo, haciendo el cálculo y pagando antes del 12, aunque es 18 aproximadamente de formato digital la retención. Ahora, si cuenta con compañía, cuenta con algún amigo contador o por su profesión ya tiene un vínculo con el contador, podría pedirle en ese caso apoyo para poder que le sean giradas las boletas de honorario y ustedes mes a mes ir pagándole en servicio de impuesto interno el 10,75% de la retención de esa boleta de honorario. Sin el ánimo de meterme por otras callejuelas con respecto al tema, como resumen, el sello legal es un contrato privado, el de prestación de servicios, por lo tanto, puede ser un documento sin la autenticación de firma o que sea legalizado, como se dice popularmente ante notario. Espero haber respondido a su consulta y quedo atento si es que hay algo que dejé, pase por alto y que era de su interés. Perfecto, Mayra, por nada. Bueno. 19:45 horas. Nos damos 15 minutos de descanso. Vamos a camarines. Regresamos para el segundo tiempo de este partido.
donde vamos a ver los contratos de los trabajadores de las artes y el espectáculo. Y otro tema que es importante para los que están ejecutando proyectos o les gusta la ejecución y formulación de proyectos, la propiedad intelectual. Así que nos encontramos en 15 minutos más, estimados colegas. Vayan y disfruten un cafecito, un puchito, estiren las piernas. Nos vemos en 15 minutos más.